Yo soy estudiante del Instituto Kitzbühel. Estudio la carrera de educación básica. Estoy en el primer ciclo, primer semestre, y este es mi trabajo sobre Eugenio Espejo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la biografía de Eugenio Espejo. Dice que Eugenio Espejo fue un destacado médico, escritor, periodista y político ecuatoriano del siglo XVIII, nacido en 1747 en la ciudad de Quito. Fue una figura clave en la lucha por la independencia de Ecuador. Es conocido por su obra periodística Primicias de la Cultura de Quito, donde abogaba por la libertad de pensamiento y criticaba el gobierno colonial español. Además, contribuyó significativamente al campo de la medicina en Ecuador. Espejo lamentablemente falleció en 1795, dejando un legado de valentía, interculturalidad, intelectualidad y lucha por la libertad de Ecuador. Esta imagen de aquí tal vez no tenga mucho texto, pero trae mucha historia por detrás. Dice que esto fue uno de los primeros retratos que en ese tiempo se hacían a blanco y negro. Claro que encontramos muchas fotos en internet, pero prácticamente esta era la manera en la que él siempre posaba para las fotos o en cualquier tipo de evento. El día de hoy les voy a hablar también sobre el contexto histórico. Eugenio Espejo vivió una época marcada por el dominio colonial español en América Latina. Nacido en 1747 en Quito, entonces parte del virreinato del Perú, Espejo presenció las tensiones entre los colonos y el poder español. El siglo XVIII fue una época de cambios y agitaciones sociales en América Latina, con movimientos interculturales y políticos que cuestionaban el orden establecido. Espejo participó efectivamente en este ambiente utilizando su posición como médico y escritor para promover ideas de libertad y autonomía. Durante su vida, Ecuador y otras partes de América Latina experimentaron un aumento en el descontento con el dominio español, lo que eventualmente llevaría a los movimientos independentistas. Espejo fue una figura importante en este proceso. Contribuyó con sus escritos a la creciente conciencia de la necesidad de la independencia. Sin embargo, Espejo también enfrentó la represión del gobierno colonial por sus ideas radicales y a pesar de esto su legado como intelectual y activista independentista perduró hasta el día de hoy. Vamos a hablar sobre el liderazgo. Eugenio Espejo demostró liderazgo en varios aspectos de su vida. Como médico, fue pionero en el campo de la medicina en Ecuador, introduciendo nuevas técnicas y tratamientos para mejorar la salud de la población. Su liderazgo intelectual se destacó en su obra periodística Primicias de la Cultura de Quito, donde abogaba por la libertad de pensamiento y criticaba al gobierno colonial español, inspirando a otros a cuestionar el orden establecido. Además, Espejo mostró liderazgo político al ser una figura prominente en la lucha por la independencia de Ecuador. A través de sus escritos y acciones contribuyó a la conciencia independentista y al movimiento por la libertad de su país. Su valentía al desafiar al gobierno colonial y su dedicación a la causa independentista lo convirtieron en un líder de lucha por la emancipada de Ecuador. Relación con la educación. Aunque enfrentó la represión y la censura por parte del gobierno colonial, Espejo no renunció a sus ideales y continuó abogando por la libertad y la justicia. Su liderazgo moral y su compromiso con la causa independentista lo convirtieron en una figura venerada en la historia de Ecuador y en un ejemplo de coraje y determinación para las generaciones futuras. Eugenio Espejo tuvo una relación significativa con la educación en Ecuador. Como escritor y periodista, Espejo abogaba por la difusión del conocimiento y la educación como herramienta fundamental para el progreso y la emancipación del país. En su obra Primicias de la Cultura de Quito, Espejo defendía la importancia de la educación pública y accesible para todos los ciudadanos, promoviendo la idea de que una sociedad bien educada era esencial para el desarrollo y la autonomía de Ecuador. Además, Espejo fue un defensor de la educación científica y técnica. Como médico, reconocía la importancia del conocimiento científico en la mejora de la salud y el bienestar de la población. Abogó por la información de profesionales capacitados en medicina y otras disciplinas científicas para servir a la sociedad ecuatoriana.
Aunque la educación en la época colonial estaba limitada y controlada por las autoridades españolas, Espejo contribuyó a fomentar un espíritu de independencia intelectual y a promover las ideas de que la educación era un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Su legado influyó en el desarrollo posterior del sistema educativo en Ecuador y en la valoración de la educación como motor de progreso y desarrollo nacional. Bueno, también vamos a hablar sobre el gran legado que nos deja Eugenio Espejo. El gran legado. El legado de Eugenio Espejo es multifacético y perdura hasta el día de hoy, en Ecuador y en toda América Latina. Como médico, Espejo fue y dejó un legado en el campo de la medicina, introduciendo nuevas técnicas y tratamientos que mejoran la salud de la población ecuatoriana. En su obra periodística, Primicias de la Cultura de Quito, es un testimonio de su pensamiento crítico y su defensa de la libertad de expresión y el pensamiento independentista. Espejo también dejó un legado político como defensor de la independencia de Ecuador y de América Latina. En general, su valiente lucha contra el dominio colonial español inspiró a generaciones posteriores de líderes y activistas en la búsqueda de la libertad y la autonomía de su país. Además, el compromiso de Espejo con la educación y la difusión del conocimiento sigue siendo relevante en la actualidad. Su defensa de una educación pública y accesible para todos sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo en Ecuador y sigue siendo un ejemplo de la importancia de la educación en el progreso de una sociedad. En resumen, el legado que Eugenio Espejo nos deja abarca áreas como la medicina, política, la educación y la defensa de los derechos humanos, dejando una huella indeleble en la historia y la cultura del Ecuador y toda América Latina. Vamos a hablar de uno de los temas más relevantes dentro de la historia de Eugenio Espejo, sus reconocimientos, los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su trayectoria. Eugenio Espejo ha sido ampliamente reconocido en Ecuador y en América Latina como una figura destacada por la lucha de la independencia y como un pionero en campos como la medicina y la literatura. Algunos de los reconocimientos y honores otorgados a Espejo incluyen Orden Nacional al Mérito. En 1944, el gobierno ecuatoriano creó la Orden Nacional al Mérito en honor a Eugenio Espejo, reconociendo así su contribución a la cultura y la independencia del país. Así también nombres de instituciones y lugares. Varias instituciones educativas, calles y plazas en Ecuador llevan el nombre de Eugenio Espejo en reconocimiento a su legado y contribución a la sociedad. Estatua y monumentos conmemorativos. En varias ciudades de Ecuador se han erigido estatuas y monumentos en honor a Eugenio Espejo como símbolo de su importancia histórica y cultural. Día de Eugenio Espejo, y uno de los más importantes. El 28 de febrero se celebra en Ecuador el Día del Periodista Ecuatoriano, en conmemoración del nacimiento de Eugenio Espejo y su contribución al periodismo y la libertad de expresión en el país. Y bueno, en general, estos son solo algunos ejemplos de los reconocimientos y honores que se han otorgado a Eugenio Espejo en Ecuador y en América Latina, como tributo a su gran legado y impacto en la historia y la cultura de la región, el país y toda América Latina. Bueno, también vamos a hablar de sus frases célebres. Aquí hay algunas frases célebres atribuidas a Eugenio Espejo. Comencemos. Nadie es profeta en su tierra, pero mucho menos puede serlo en la de los demás. 2. La libertad es el alimento del alma, sin ella se marchita y muere. 3. Prefiero el mérito a la suerte, aunque uno y otro sean deudores del destino. 4. Donde hay talento y virtud, no hay razón para que el vicio y la ignorancia imperen. 5. No se trata de sacar a un pueblo de una opresión para ponerlo en otra igual o peor. Estas frases solo reflejan las ideas sobre la libertad y el mérito, la virtud y la importancia del conocimiento y el talento a la sociedad. Algunas de las frases atribuidas a Eugenio Espejo
son estas. Es propio de un espíritu fuerte profundizar los asuntos que trata y no dejarse sorprender por las apariencias. Otra de las frases atribuidas a Eugenio Espejo son: De noche. la razón es una antorcha que alumbra para todo ser llevarme. espiritual, que da coloridos e ilumina las operaciones del alma. Eugenio Espejo. Esta fue una de las frases más utilizadas por el Día del Periodista Ecuatoriano.